Muy buenas noches, yo soy David Castro y aquí estamos de nuevo en este programa El Dios Desconocido. Esta noche vamos a comenzar una nueva serie. En las últimas 4 semanas hemos estado en la serie Conociendo el Eterno Propósito de Dios y presentamos 28 mensajes en esa serie de Conociendo el Eterno Propósito de Dios. Y miramos cómo Dios, por su palabra, claramente nos instruye y nos revela que su eterno propósito gira alrededor de que su gobierno, su reino, va a gobernar, a dominar y a sojuzgar toda la tierra. Que su gloria y el conocimiento del Señor, del señorío de Cristo, va a cubrir toda la tierra como las aguas cubren la mar. Esta noche vamos a comenzar una nueva serie que vamos a titular El Plan de Redención. Comúnmente en el vocabulario del cristianismo se habla del plan de salvación. Y el plan de salvación es casi lo mismo que el plan de redención. Pero para el efecto de este programa y lo que vamos a mirar en las próximas 4 o 5 semanas, vamos a llamarlo el plan de redención, porque esa es la palabra que más usa la Biblia acerca de este plan. Lo llama el plan de redención. Entonces, vamos a mirar profundamente, porque el plan de redención ha existido desde antes de la fundación del mundo. El plan de redención existió desde antes que Dios creara los ángeles, desde antes que Lucifer fuese un rebelde y quisiese usurpar la autoridad de Dios. El plan de redención ha existido desde antes que Dios creó a Adán y la mujer. Así que el plan de redención siempre ha sido una parte esencial del eterno propósito de Dios. Y vamos a mirar en estas 4 o 5 semanas a profundidad lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del plan de redención. Para mejor establecer una base, tenemos que ir al comienzo. Por eso tenemos que ir a Génesis capítulo 1. Y vamos a comenzar en el versículo 26 de Génesis 1. Lo hemos leído muchas veces ya en este programa, pero es importante leer estos 3 versículos, Génesis 1, 26, 27 y 28. Y leo de la Biblia de las Américas, que dice lo siguiente. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces, el eterno propósito de Dios, como ya hemos estudiado por varias semanas, es que su reino, su gobierno, gobierne la tierra, sojuzgue la tierra, y todo lo que está sobre la tierra está bajo el dominio y la autoridad y el señorío, no solamente de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no solamente de Dios, pero también del nuevo hombre nacido de nuevo en Cristo Jesús. Ese es el eterno propósito de Dios, de que esta tierra sea gobernada por su reino, de que el conocimiento del Señor y de su gloria sea por toda la tierra, así como las aguas cubren la mar. Entonces,
cuando Dios creó al hombre, Dios puso en el hombre el libre albedrío. Eso significa que Dios le dio al hombre y a la mujer la capacidad de escoger, de elección, libre albedrío, elegir, escoger. Y como Dios le dio al hombre ese libre albedrío, entonces Dios tenía que darle una orden al hombre para que el hombre pudiese ejercer su voluntad y su libre albedrío. Mire lo que Dios hizo en Génesis capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 16 en adelante de Génesis 2. Leemos el versículo 16. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces Dios le da esta orden al hombre para que el hombre pueda escoger, elegir, hacer uso de su libre albedrío. Y quiero decirte, aunque la Biblia no nos dice cuántos años, no sabemos. Eso es un misterio que no se sabe. ¿Cuántos años Adán y la mujer estuvieron en el jardín del Edén ejerciendo el dominio, sojuzgando todo lo que Dios le había dicho que sojuzgasen? En otras palabras, llevando a cabo el propósito por el cual fueron creados. Y en muchas ocasiones pasaron por frente al árbol del conocimiento del bien y del mal, y ellos ejercitaron su libre albedrío y dijeron: no, de ese árbol Dios nos ha dado una orden de su gobierno que no podemos comer del fruto de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo tanto no vamos a comer. Yo me imagino que eso sucedió muchas veces. La Biblia no nos dice, no tenemos un solo versículo entre Génesis y Apocalipsis donde Dios nos diga cuánto tiempo vivieron Adán y la mujer en el jardín llevando a cabo el propósito por el cual fueron creados y obedeciendo esa orden que Dios les había dado. Pero en la orden Dios les había dicho: el día que ustedes escojan, elijan comer de este árbol, del fruto de este árbol prohibido, el día que ustedes elijan desobedecer, ese momento que hagan esa elección, ciertamente morirán. Ahora, es importante que entendamos qué quería decir Dios cuando dijo que van a morir, porque quiero someterte que Dios no estaba hablando de muerte física, porque Dios no es carne y sangre. Dios es un espíritu. Su gobierno, su reino, los cielos, es un ambiente espiritual, es una atmósfera espiritual. Dios es espíritu, nos dice claramente la palabra de Dios. Entonces, este hombre y esta mujer que fueron creados en el espíritu, se les dio el soplo de vida, el alma viviente, y del polvo Dios formó el cuerpo del varón, sacó una costilla y de esa costilla formó el cuerpo de la mujer. Estos dos seres eran seres vivos, pero que vivían en un ambiente espiritual del reino de Dios, aunque estaban sobre la tierra donde existía toda la creación que Dios había creado. Pero ellos eran espirituales. Es más, el libro de Génesis capítulo 2 termina diciendo algo muy poderoso en el versículo 25. El versículo 25 de Génesis 2. Leámoslo un momentico, porque este es un versículo que casi nunca se lee, pero es un versículo muy importante, porque mira lo que dice. Versículo 25 de Génesis 2. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Ahí está lo que te acabo de decir acerca del ámbito, del ambiente espiritual de Dios. La presencia manifestada de la gloria de Dios sobre el hombre creado y la mujer creada
eran tal en el espíritu que el hombre, si puedo usar esta palabra, estaba vestido de la gloria de Dios, estaba glorificado, y la mujer también. Y por ende, el hombre y la mujer no tenían vergüenza del uno y el otro, aunque estaban desnuditos, desnudos. No tenían vergüenza de Dios tampoco que los viese desnudos, porque en sí no estaban desnudos, porque estaba la gloria, la presencia, la glorificación del reino espiritual los cubría, y por lo tanto la desnudez no traía vergüenza. ¿Por qué te señalo este versículo? Porque en Génesis 3, cuando el hombre y la mujer escogen desobedecer, inmediatamente sucedió algo. Y ahora lo vamos a leer. Pero quiero que entiendas, es muy importante que entiendas. Estamos esta noche comenzando la primera parte de esta nueva serie titulada El Plan de Redención. Y para entender el plan de redención como Dios quiere que tú lo entiendas, tenemos que empezar aquí en el principio. Porque hoy el mundo religioso ha hablado mucho del plan de salvación. Y el plan de salvación se ha hablado en una forma muy simple, muy sencilla, muy fácil. Es más, yo le voy a decir, muy aguado. La religión le ha echado agua al plan de salvación y lo ha reducido simplemente al hombre creer en Jesús crucificado, que derramó sangre y que resucitó el tercer día para entonces poderse ir al cielo y sus pecados son perdonados. Sí, es verdad que hay perdón de pecado por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Sí, es verdad que tú naces de nuevo. Eso es parte del evangelio. Pero el plan de redención tiene un propósito mucho más profundo que solamente que tú te escapes de no ir al infierno para que te puedas ir al cielo. Es mucho más profundo. Es parte del eterno propósito de Dios y tiene algo mucho más profundo que casi nunca se enseña ni se habla, pero que está claramente en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a desarrollar en las próximas 4 semanas para tener un claro entendimiento del plan de redención. Porque cuando tú entiendes el plan de redención, que es parte del eterno propósito de Dios, entonces tú puedes tener mejor entendimiento por qué Dios te predestinó con un propósito, por qué Dios te adoptó para darte autoridad para establecer su reino aquí en la tierra. Pero para eso hay que entender el plan de redención, que es parte del eterno propósito de Dios que ha existido desde antes de la fundación del mundo. Ahora miren lo que sucedió con Adán y la mujer. Los primeros versículos de Génesis 3 nos hablan de la serpiente que está en el árbol y empieza a hablarle a la mujer, contradice lo que Dios ha dicho, engaña a la mujer, la seduce. Un espíritu de seducción terrible usó la serpiente con mentira y con engaño y provocó la dimensión almática de la mujer. Y en el versículo 6, mira lo que la mujer dice. Versículo 6 de Génesis capítulo 3. Génesis 3, versículo 6. Déjame encontrar aquí Génesis 3, que a veces a mí se me... Aquí está. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Aquí encontramos que el hombre y la mujer eligen, escogen usar su libre albedrío para desobedecer la orden que Dios les había dado. Yo enfatizo, fue una orden, no fue una doctrina, no fue una creencia, no fue una sugerencia o una opinión, fue una orden gubernamental del gobierno de Dios, de su reino. Y el hombre y la mujer escogieron desobedecer. En el momento que el hombre y la mujer usaron su libre albedrío para desobedecer, en el instante hubo una consecuencia muy grande.
Dios había dicho, ciertamente morirás. Y en ese instante el hombre y la mujer murieron espiritualmente hablando. Físicamente no murieron. Todos sabemos que Adán vivió 980 y pico de años y la mujer también vivió un montón de años más. Así que físicamente no murieron, pero espiritualmente murieron. ¿Qué significa morir espiritualmente? Significa estar separado de Dios, estar separado de tu creador. Hasta ese momento de Génesis 3:6, Adán y la mujer estaban íntimamente conectados con su creador y con Dios. Eran uno con él, a su semejanza, a su imagen. Tenían la autoridad, ejercían dominio. Los peces obedecían, las aves obedecían, lo que se arrastra. Todo estaba bajo el dominio de Adán y la mujer, porque ellos estaban en intimidad, en unión perfecta con Dios. Pero en el momento que desobedecieron la orden del reino de Dios, del gobierno, vino separación. La palabra muerte significa separación. Eso es lo que la palabra muerte significa, separación. Pero en el caso de Adán y la mujer hubo separación y muerte espiritual. Y entonces mira lo que sucedió. Génesis capítulo 3, versículo 7. Mira lo que dice aquí. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Noten, la muerte espiritual, en otras palabras, separados de Dios, inmediatamente trajo desnudez. La desnudez trajo vergüenza. La vergüenza trajo miedo, temor. Y enseguida el primer hombre y la primera mujer que están separados de Dios ahora, están muertos espiritualmente hablando, caídos del propósito, corren a un árbol llamado el árbol de la higuera, cogen hojas de higuera y dice que cosieron delantales y se vistieron. En Génesis 3:7 vemos el primer hombre y la primera mujer haciendo lo que la religión ha estado enseñando por cientos de años. Obras muertas, falsa cobertura. Mucho de lo que la religión enseña son hojas de higuera. Mucho de lo que las teologías y la doctrina de todas las denominaciones y sistemas religiosos que existen hoy en la faz de la tierra, que le enseñan a la gente a observar, a guardar, a no comer, a no vestir, a no esto, a no lo otro, todo eso es hojas de higuera. Creen que con eso van a tapar la desnudez de su maldad. Van a tapar la desnudez de la condición de la iniquidad de su carne. Pero ante Dios están desnudos. Y entonces en Génesis capítulo 3, por primera vez Dios empieza a darnos una luz, un entendimiento de lo que es en el eterno propósito de Él, el plan de redención. Mira, ahora vamos a leer Génesis capítulo 3 y vamos a leer el versículo 21. El versículo 21 dice: y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. El hombre pensó que él, con sus hojas de higuera que había cosido, que le costó tanto trabajo coser y ponérselas, que ya con eso había arreglado el problema con Dios. Ahora ya no estaba desnudo, estaba vestido y todo está bien. No, todo seguía malísimo, porque el hombre usó su libre albedrío y la mujer, y al escoger desobedecer, la desobediencia los tumbó del propósito. Adán y la mujer no cayeron en el pecado como te han enseñado los religiosos. Adán y la mujer
se cayeron del propósito. Ellos fueron creados para gobernar, para dominar, para sojuzgar, para reinar sobre la tierra. Pero cuando desobedecieron y tuvieron la muerte espiritual, se cayeron del propósito. Ya no estaban en el propósito, ya no tenían la autoridad. Es más, estaban totalmente desnudos, en vergüenza, llenos de miedo, echándose la culpa uno al otro, a la serpiente y de todo menos ellos, pero estaban separados de Dios. ¿Y qué hace Dios en medio de esa situación? Él, por primera vez en su palabra, empieza a revelar el plan de redención. ¿Qué es el plan de redención? Que el hombre por sí mismo no se puede redimir. El hombre por sí mismo no puede tapar su maldad. El hombre por sí mismo, no importa cuántas obras haga, no importa cuánto haga. No importa cuánto sirves, cuántos títulos tienes en tu iglesia. De nada sirve eso ante Dios, porque lo único que cubre tu desnudez espiritual es la provisión de la misericordia y la gracia de Dios. Y en el principio Dios mató un animal inocente, le quitó la piel y dice el versículo 21 de Génesis 3, Dios mismo vistió a Adán y la mujer. Es más, ¿saben lo que hizo Dios? Le puso la piel y la vestidura que él proveyó encima de las hojas de higuera. En otras palabras, para Dios esas hojas de higuera no valían nada. Nada. No valían nada en el jardín del Edén hace casi más de 6,000 años. No valen nada hoy. Sin embargo, el mundo religioso se lo pasa enseñando y diciéndole a sus miembros que tienen que guardar y observar y hacer y observar y guardar y hacer y que el mandamiento y que el esto y que lo otro. Hojas de higuera, que ponte un velo, que vístete así, que las mangas hasta acá, que no puedes usar esto, que esto, hojas de higuera, obras muertas. Así que ahora tenemos el hombre y la mujer muertos espiritualmente, condenados a maldición eterna de muerte espiritual. Así termina Génesis capítulo 3. Sabemos que Dios los saca del jardín del Edén porque el hombre no puede estar cerca del árbol de la vida porque ahora está maldito, ahora está muerto espiritualmente y él ahora no puede estar cerca del árbol de la vida. Sintonicen mañana en la noche a las 7:30 hora central de Estados Unidos y continuaremos con esta serie, el plan de redención parte 2. Hasta entonces son bendecidos con toda riqueza espiritual y no olviden, vayan a nuestro canal YouTube. Yo soy Pastor David Castro, así se llama el canal. Ve allí y ahí están todos los videos de todas las enseñanzas que hemos dado en las últimas 4 semanas y algunos otros. Y si alguien tú quieres que vea esto, también lo pueden ver en YouTube. Suscríbete, compártelo con otros. Hasta mañana, eres bendecido.